Un gusto para mí compartir con ustedes mis conocimientos en gas natural. Les voy a presentar una maqueta que tiene los componentes de un equipo de GNB de tercera generación. Todos los componentes que tiene esa maqueta son reales, excepto el cilindro. Sería imposible poner un cilindro que es muy pesado de GNB a esta maqueta. Por eso hemos construido un cilindro pequeñito que nosotros lo denominamos como mini cilindro. Ahora voy a empezar a describir todos los componentes y todas las partes de un equipo de gas natural de tercera generación. Pues acá tenemos el cilindro. La función del cilindro es almacenar el gas a una presión de 200 bar. Posee un orificio de salida roscado donde se coloca la válvula. Los cilindros deben quedar dentro del cuerpo del vehículo, cuidando que estén protegidos aún en caso de accidentes. Ahora voy a pasar a demostrar la válvula de cilindro, que se encuentra en la salida del cilindro. La válvula del cilindro tiene por función el corte en forma manual del suministro de gas a los circuitos de alta presión. Esta válvula tiene un sistema de seguridad, el cual se activa cuando hay aumento de presión en el cilindro o se origina un aumento desmedido de la temperatura. Dicho sistema consiste en un disco de estallido que aplica a 340 bar y un fusible de temperatura que opera a 100 grados centígrados. También cuenta con un dispositivo que, ante el caso de pérdida o rotura de cañerías de alta presión, limita la salida de gas de cilindro a un 10%. Se instala roscando en la salida del cilindro, colocándole aproximadamente 20 vueltas de cinta de teflón. El ajuste debe realizarse antes de la colocación del cilindro en el vehículo, colocándole el cilindro en una cama externa que lo sujeta firmemente para darle 15 kilogramos de torque. Ahora vamos a ver la cañería de alta presión. Es de acero sin costura, de 6 milímetros de diámetro externo y 4 milímetros de diámetro interno, con tratamiento anticorrosivo y ensayos a una presión de 1000 bar. En su instalación se debe hacer rulos en sus extremos para que trabajen como amortiguadores de las tensiones de compresión y estiramiento. Uno se hará en la salida de la válvula de cilindro y otro en la entrada de la válvula de carga. Si se instalan más de un cilindro, la conexión entre ellos también llevará uno de estos rulos. Lo mismo que entre la válvula de carga y el regulador, se aconseja recubrir con mangueras los tramos de cañería expuestos a roces y golpes. Se deberá instalar debajo del piso con grampas atornilladas o remachadas y eligiendo un ruteo tal que no lo deje expuesto a golpes. Voy a pasar ahora a describir la válvula de carga. La válvula de carga está construida en una sola pieza de bronce forjado. Posee un sistema compuesto por una válvula de retención que mantiene la presión del circuito. Una vez terminada la carga de los cilindros, esta válvula no solo es la encargada de llenado del cilindro, sino también de comunicar con el reductor de gas. Tiene una llave manual que independiza la línea de abastecimiento del reductor. Ahora voy a pasar a explicar quizás el componente más importante, que es el reductor. Es el elemento encargado de reducir la alta presión del gas proveniente del cilindro, llevándola a un valor determinado y controlable en función de la presión del colector de admisión. Además, provee una completa evaporación del GNC a través de un intercambio térmico con el calor aportado por el sistema de enfriamiento del motor. Esto es porque el reductor está dotado de cámaras de intercambio térmico y de un sistema de compensación de la presión que permite controlar el valor de la presión del gas de salida de modo de mantener a un valor sensible, constante y mayor que la presión del colector de admisión. Voy a pasar ahora a explicarles sobre el manómetro. El manómetro está compuesto de dos partes. Una, el propio instrumento análogo de aguja, que es el encargado de informarnos la presión existente en el cilindro. La otra es censar la posición de la aguja mediante un dispositivo electrónico que envía una señal a la llave conmutadora situada en el interior del vehículo, que por medio de LEDs nos indica el estado de carga del cilindro. Cuando la aguja baja hasta los 50 bars,
Se enciende, un LED indicador de reserva. Se recomienda no tomar en cuenta la lectura si al momento de hacerlo el capó del vehículo se encuentra abierto y expuesto a los rayos solares, ya que estos pueden alterar dicha lectura. El manómetro se instala en el reductor mediante una unión T sobre la interconexión entre la válvula de carga y el reductor, de tal modo que su lectura sea fácil y cómoda, especialmente durante la operación de carga. Voy a mostrar ahora el regulador de alta. Tiene la función de regular el caudal de gas que recibe el mezclador. Desde el reductor, la regulación se logra por medio de un tornillo colocado en la parte superior del cuerpo y actúa disminuyendo el caudal de gas del reductor de manera que mantiene una proporción correcta entre la aspiración del motor y el gas cedido por un reductor. Posee una contratuerca o un resorte para fijar la posición. Ahora tenemos el mezclador. La función del mezclador es graduar el ingreso de la mezcla aire-gas al motor en la proporción justa para una perfecta combustión. Este elemento se instala entre el filtro de aire y el carburador. En el caso de los motores a inyección, se instala en el cabezal de admisión o en la toma del filtro de aire, dependiendo del lugar del tipo del sensor que posee el vehículo. Estos sensores son MAF o caudalímetro. Voy a pasar ahora a explicar sobre la electroválvula de gasolina. Esta electroválvula se utiliza únicamente en los vehículos carburados y tiene por función la interrupción del paso de gasolina. Si por falla de la bobina el solenoide no trabaja, posee un mando manual para poder abrir o cerrar hasta efectuar la reparación. Voy a pasar ahora a mostrar la llave conmutadora. Su función es pasar del sistema de gasolina al de GNC y viceversa. Para el control del nivel de gas posee diodos luminosos cuya disposición dependerá del modelo de la llave. Se instala en el tablero al costado del timón del vehículo, lo más cerca posible para la visualización y operación del conductor. Existen llaves para vehículos con carburador y llaves para vehículos con inyección electrónica. Voy a explicar ahora sobre el corrector de avance al encendido. La velocidad de propagación de la llama del gas es menor que la de la gasolina. Por lo tanto, para lograr una combustión completa en el funcionamiento con gas natural vehicular, se debe adelantar el avance del encendido. Esto es porque el gas necesita más tiempo para realizar una combustión completa y lograr el máximo rendimiento posible en el motor. La función del corrector de avance en los vehículos con inyección electrónica es la de obtener el avance adecuado, sin alterar los circuitos propios del vehículo y no afectar el funcionamiento con gasolina. Se debe instalar en forma vertical, lo más alejado posible de los cables de alta tensión y verificando que esté protegido de filtraciones y salpicaduras de agua y fuentes de calor excesivo. También es importante mencionar el fusible que está entre la chapa de contacto y el ramal que contiene todo el circuito del gas natural vehicular. Cabe mencionar también que es muy importante este tipo de maquetas para poder enseñar a todos los que necesitan aprender. Muchas gracias y hasta pronto.